Seguimos en este batiburrillo y ya tenemos al otro lado del Sky y damos la bienvenida a Samuel Vera, graduado en Historia, que nos trae esta sección que echaremos, también voy a decir que echaremos de menos casilla, ¿vale? Esta sección de Macaronesia y hoy bajo el título, oye, la conquista de Gran Canaria, que lo hemos dividido en dos partes. Samuel Vera, bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos, Samuel? Bien, aquí estamos. Ujú. Bueno, cuéntame, en dos partes vas a dividir la conquista de Gran Canaria. ¿Tan grande fue esa conquista? Sin duda, muy larga. Muy larga, ¿no? Sí, muy larga y además también me duele un poco pues centrarme solo en Gran Canaria porque sería inabarcable el resto de islas, sobre todo la de Tenerife, que también es bastante larga la conquista. Ujú. Entonces, pues teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestra audiencia es de Gran Canaria y tenemos bastante información al respecto, pues vamos a centrar estos dos últimos programas de Macaronesia y despedimos la sección Hasta una próxima temporada, ¿no? hasta ahora, sí, hasta que surja de nuevo. Venga, comprometerte aquí en antena, Samuel. Bueno, la verdad que también tengo que decir, es cierto que vamos a despedir la sección con el programa de hoy, uno más que nos queda de esa segunda parte de la conquista de Gran Canaria, pero que bueno, que retomaremos más adelante, porque te echamos mucho de menos, ¿eh? Que hemos aprendido mucho de este archipiélago contigo en estos programas de Macaronesia. ¿Vale, Samuel? Como digo siempre, el que más ha aprendido he sido yo documentándome, así que yo he ganado más aún. Bueno. No sé, comenzamos como el otro día, ya con las preguntas del día antes de que empieces a desarrollar el programa o... ¿Sí? Vale, pues bueno, las preguntas del día que nos trae hoy Samuel Macaronesia son, la primera, uy, y encima nos trae dos preguntitas, desde luego, vamos a ver, la primera, ¿con qué nombre fue bautizado Tenezor Semidán, último guanarteme de Galdar? A. Alfonso Guanarteme. B. Fernando Guanarteme. O C. Felipe Guanarteme. A ver, la repito. ¿Con qué nombre fue bautizado Tenezor Semidán, el último Guanarteme de Galdar? A. Alfonso Guanarteme. B. Fernando Guanarteme. Y C. Felipe Guanarteme. Saben que pueden enviar sus respuestas a lo largo de toda esta sección de Macaronesia al 685 28 48 48. 685 28 48 48. Y la segunda pregunta del día de hoy es, ¿dónde se estableció la sede del obispado de las Islas de la Fortuna? El primer obispado de la historia de Canarias en 1351. Uy, Samuel, ¿sabrá la gente esto? Vamos a ver. A. Las Palmas. B. Galdar. C. Telde. Vuelvo a repetir. ¿Dónde se estableció la sede del obispado de las Islas de la Fortuna? Primer obispado de la historia de Canarias en 1351. A. Las Palmas. B. Galdar. C. Telde. Y repito nuevamente el WhatsApp. 685 28 48 48. 685 28 48 48. Samuel, las preguntas, ¿tú qué crees que hará hoy la gente? Bueno, a ver, yo es que la primera creo que es bastante sencilla. Tenemos Sí. un público muy formado, ¿eh? A mí me consta. Entonces, yo pensando en algunas personas que nos ven, que sé que participan, que ellos están ahí desde casa también, o que incluso ven el programa mañana y sé que intentan acertar la pregunta. Sí. La primera era muy fácil para ellos, entonces la segunda ya es un poquito más complicada. Rebuscada. Sí, pero bueno, puede sonar, ¿eh? Y son tres ciudades importantes de la de Gran Canaria. Bueno, pues mira, nos acaba de llegar un WhatsApp, pero todavía no vamos a contestar. Bueno, todavía no vamos a decir. Vale. Pues bueno, cuéntame, la conquista de Gran Canaria.
¿Cómo Sí, comienza? A ver. pues, a ver, lo primero respecto a las fuentes, me quisiera dejar una cosa clara. Existe lo que sabemos de la historia de la conquista, viene a través de los conquistadores, que eran los que dejaban los documentos escritos. La sociedad aborigen no dejó documentación como tal. Esto ha dado pie a que tengamos mucha información de cronistas que a veces difieren o de diferentes épocas o de diferentes países. Entonces, esto ha generado que desde el máximo rigor se puedan generar diferentes teorías. Yo voy a seguir principalmente los trabajos de Manuel Lobo Cabrera, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas, Sí, que escribió un libro hace unos años, en 2012, uno de los más actuales que han salido, sobre la conquista de Gran Canaria. Esto quiere decir que puede haber gente que a lo largo de mi relato pues no le coincida con lo que ellos ya conocían de la conquista, porque pueden haber tomado otras fuentes igual de rigurosas y de otros autores o con otras claro. interpretaciones. Vale, vale, de Entonces, acuerdo. luego ya en el relato no voy a estar diciendo los matices, Vale, vale, que vale. si no sería muy pesado, se lo dejo dicho ya, que existe la posibilidad de que hay cosas que son matizables. Del mismo modo, también tengo que advertir que la historia de Canarias, lamentablemente, ha sido fruto de trabajos que no obedecen al rigor, e incluso personajes que son muy conocidos mediáticamente, que se dedican a divulgar la historia sin ningún tipo de rigor, sin So, citar fuentes y demás. claro, También eso hay que comentarlo. Yo he intentado en mi trabajo de documentación, intentar quedarme con aquellos trabajos que siempre que se citen las fuentes, que si se saca algo de la propia cosecha del autor, que quede bien reflejado, si se claro. cita en otros lados. Eso también es importante porque muchas veces se instrumentaliza el pasado con fines políticos y demás. Y también, como esto es un espacio de divulgación y al final el objetivo es que la gente cuando termine este programa, el éxito sería que alguien se animara a conocer un poquito más por su propia cuenta. Muy bien, sí. Les invitamos a que lo hagan siempre buscando libros o información en internet de Mm, autores que citen sus fuentes y sea contrastable lo que dicen. claro, vale. Bueno, ya yo creo que le ha quedado claro a la gente. Cuéntanos. Bueno, pues respecto a la conquista, lo primero que me gustaría hacer es una mención a la sociedad canaria. Vamos a dividirlo en dos partes. La conquista de Gran Canaria, si alguien pregunta cuánto duró, lo que Mm, es la conquista militar, cuando ya la corona va por todas, la corona de Castilla, sí, dura 5 años. Sin 5 años. embargo, Ujú. sí, 5 años. Lo que es la guerra, Sí, 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 esa, bueno, iba a decir invasión militar, pero vale, sí, sí, también, sí, 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 porque fue totalmente. así, ¿no? Vale. Claro. Lo que sucede es que en los 100 años previos, incluso más de 100 años, también hay intentos de invasión y hay otro tipo de conquista. Ujú. O sea, que sería la conquista señorial, que ahora vamos a diferenciar. Pero Vale. antes de entrar con eso, me gustaría hacer una mención a la sociedad aborigen, en este caso algunos nombres propios. No Ujú. podemos, tenemos poca información respecto a las clases eh, populares de la sociedad aborigen, sabemos algunas cosas, pero se nos quedaría muy largo el programa, entonces vamos a centrarnos en esa nobleza canaria aborigen de la isla de Gran Canaria. Sabemos que existen los guaires, que serían los nobles, Ujú. el faicán, que sería un noble con responsabilidades de corte religiosa, si se me permite la expresión, un poco los rituales, las rogativas de lluvia y demás, las aimaguadas, que serían sacerdotisas, y por último tendríamos a el jefe o la cabeza visible de la sociedad, ese noble que tendría un punto más de responsabilidad, que sería el guanarteme, Ajá. Sí. junto a su esposa, que también tiene un papel posiblemente bastante importante, aunque aún no tenemos para concretar. Ujú. No hay una palabra, podríamos hablar de reina aborigen, pero que también están ahí, y vamos a dar algunos nombres propios. Fíjate que yo pensé que mayoritariamente pues éramos los faicanes o guanartemes, ¿no? Y que ambos estaban en el mismo,
O sea, a nivel social, ¿no? Como reyes, ¿no? De esas zonas, ¿no? Sí, hombre, no es fácil concretar, pero a priori el Guanarteme tendría una preponderancia. El Faikán también es un personaje destacado en la sociedad, Ujú, pero se encarga más de las cuestiones como un asesoramiento más del mundo inmaterial, que también es importante. ujú. Bueno, Entonces, pues entenderíamos unas décadas antes de que se produzca la guerra propiamente dicha. Digamos que en Gran Canaria habían diferentes facciones de nobleza, de nobles o de guaires, vamos a hablar con más propiedad, que cada uno gestionaba un territorio de la isla de forma autónoma. ajá, Entonces, en un momento determinado hay una confrontación militar, una guerra o acuerdos también entre ellos, y una pareja, principalmente por iniciativa de la mujer, de Andamana o Atidamana, ujú, va a ser la que va a fundar lo que sería la saga de los Guanartemes, junto a su pareja Gumidafe, de forma que Andamana y Gumidafe serían los primeros reyes, por así decirlo, ajá. al menos en los momentos previos de la conquista, que van a unificar toda la isla bajo su gobierno. Vale. Cuando ellos mueren, le sucede su hijo Artemi. Ujú, Artemi va a ser Guanarteme de Gran Canaria, bueno, de la isla de Canarias, mejor dicho, y va a fallecer en un intento de conquista de los normandos que entran por el sur, por Arguineguín. Los normandos fracasan, los normandos son franceses, ¿vale? sí. Esto sucedió pues unos 80, 70 años antes de la guerra, de los 5 años que hablamos antes, ¿vale? Esto es Vale. aún anterior. El Guanarteme Artemi muere. Frenan la invasión de los normandos, pero el Guanarteme fallece, según recoge, se desprende de algunas crónicas. Y le sucede su hermano Asemidán. Ujú. Estoy dando muchos nombres, pero bueno, al menos que quede constancia, no se trata de aprender, no vamos a hacer ningún examen. Claro. Pero estos dos hermanos, primero Artemi y luego Asemidán, serían los hijos de la pareja fundadora de esos primeros monarcas, Andamana y Gumidafe. Ujú. Asemidán, cuando muere, ya aquí se va a producir la primera división de la isla. Van a heredar sus dos hijos y se van a conformar dos guanartematos. No Ajá. sé si tú sabrías, Sí, los tengo por aquí, ¿vale? Tenemos el guanartemato de Agaldar. ¿sí? Que a- lo va a heredar Tagotén, que será hijo de Asemidán. ajá, Aruca, Sí, y dentro, claro, dentro del guanartemato de Galdar, sí, a priori estaría conformado por 6 cantones, digamos que es como la isla, como que tendría sus municipios, su otra división administrativa vale. de los Guaires. Ujú. Vale, Entonces, ¿el de Arucas a qué correspondería? ¿Una división de ellos o en Agaldar solo? sí, dentro de Galdar Ajá, estaría Aruca y algunos más. vale. Airaga, que sería Fontanales en Moya, Sí, Agaete, Tejeda y Artevirgo, que es la aldea sí. Esos cantones, esas comarcas quedarían dentro de la jurisdicción del Guanarteme de Galdar. de Galdar. Ah, vale, Mientras que Telde, que va a ser Guayacén, el otro hijo de Asemidán. ajá. Que sería, Así, esto también lo digo para que los oyentes hoy en día sí sepamos en qué buen artemato estamos empadronados. pues sí, más o Porque menos, ¿no? Porque claro, a dividieron, nosotros nos toca Telde. sí, porque luego tenemos el Guanartemato de Telde en esa división, ¿no? Que hicieron de la isla, que contempla a Telde o Tildet, ¿no? A At Tamarasi, que es Tamaraceite, Utiaca en San Mateo, Agüimes, Tirajana o Tirajana, ¿no? Y Arguineguín. Bueno, sí, cogía prácticamente. Y bueno, y Tirajana supongo que englobaba lo que es Santa Lucía y San Bartolomé ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho la división de Santa Lucía es, incluso después de la conquista, la Sí, comarca de Tirajana va a estar unificada sí. hasta el siglo XIX. Ujú. O sea, que sí, que hablamos de Tirajana en general.
Hombre, ¿se dividieron los hermanos la isla bien o no? Sí, sí, hombre, nosotros tenemos que ir con el de Telde, que nosotros somos de San Bartolomé, digamos. Nos quedamos con Telde, ¿no? Sí, aunque se sospecha, bueno, se recogió en la fuente que el Sabor, que sería como la asamblea principal, seguiría estando en Galdar. Galdar tendría una preponderancia sobre Telde, eso es un poco lo que se recoge de la fuente. Y nada, entonces teníamos dos hermanos, uno en Galdar y uno en Telde, y ahora lo que va a suceder es cuando esos hermanos fallecen, van a heredar sus hijos, que van a ser primos entre ellos ahora. En Galdar vamos a tener a Egonaiga y en Telde a Ventagoche. Ajá. Y aquí ya viene lo importante, lo que vamos a ver el próximo día, y es que Egonaiga y Ventagoche mueren en los primeros años de la conquista. Egonaiga muere un año antes. Egonaiga muere en una batalla, un intento de conquista de los europeos, y Ventagoche muere, esto es muy interesante, fruto de una epidemia. Y es que los europeos vienen con intención de conquistar, pero a su vez, como decíamos en el programa anterior, creo que lo mencioné, también se producen muertes involuntarias, entre comillas, que es que los europeos traían enfermedades. Estamos hablando del los siglos XIV y XV, claro, que se ha sucedido la peste negra en Europa. Los europeos han desarrollado anticuerpos de algunas enfermedades y los canarios no tienen esos anticuerpos. Claro. Cuando hay enfrentamientos, cuando hay contacto entre ellos, pues los virus corren, pues también pasó en Tenerife con la modorra, que era otra enfermedad, que es un factor a tener muy en cuenta. Si ya de por sí el enfrentamiento es desigual, porque los castellanos cuentan con caballos, con armas de fuego y demás, pues hay que sumar el factor de los microbios. Y entonces lo que va a suceder es que Egonaiga y Ventagoche, los guanartemes de Galdar y Telde, fallecen justo antes de la conquista o en los primeros años de la guerra, esos 5 años, y entonces hay un vacío de poder en la isla. ¿Quién va a asumir el guanartemato? Pues Tenesor Semidán, que posiblemente sería familiar de Egonaiga. ¿Por qué? Porque Egonaiga, el guanarteme de Galdar, lo que tiene de descendencia es una niña aún que no puede asumir la responsabilidad, y menos en una guerra, claro, que es Armida, que es esa niña que vemos cuando visitamos la cueva pintada de Galdar. Sí. Y que luego será bautizada con un nombre castellano. Y en Telde, el hijo del último guanarteme de Telde sería Ventejuí, pero que también es menor. Y entonces Tenesor Semidán es el que se erige como guanarteme de toda la isla, y supuestamente incluso en Telde no sentó bien que Tenesor Semidán, el de Galdar, quisiera gobernar también sobre Telde. El guanartemato de Telde, ¿no? De todo lo que llevaba. Sí, supuestamente hubo algunos roces, porque también luego veremos que en la conquista hay dos formas de afrontar la conquista, eso lo veremos el próximo día. Y ya seguro que mucha gente sabe de lo que hablo. Y entonces ya eso lo dejamos para el próximo día, ya cuando entremos en la contienda militar. Vamos a tener 3 personajes fundamentales. Arminda, la niña que debía heredar el guanartemato de Galdar. Tenesor Semidán, que va a ser el guanarteme, que probablemente sea su tío o su primo, que es el que es el de la pregunta que hice al inicio. Sí, sí. ¿Qué nombre recibió? No voy a decirlo. Y Ventejuí, que sería el hijo del fallecido guanarteme de Telde. Claro. Entonces, esos 3 personajes veremos cómo se desenvuelven en ese periodo tan convulso de esos 5 años de guerra contra una de las grandes potencias del momento, como era el Reino de Castilla. Y simplemente, ¿sí? Bien, no, que me gusta. Hasta llegar. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Hemos hablado de los aborígenes, entonces, un poco para poner en contexto, para ya el próximo día entrar directo en materia, los primeros vamos a ver desde el otro punto de vista, desde Europa. Y llegamos hasta que venga la guerra de los 5 años y ahí paramos por hoy. Entonces, el primer europeo que se tiene constancia que llegó fue Lancelotto Malocello, un genovés, que supuestamente venía buscando a otros genoveses que se habían perdido por el Océano Atlántico. Y Lancelotto llegó a Lanzarote,
y estuvo 10 o 15 años, volvió a Mallorca, que era donde se escribían los mapas, y así fue como le puso su nombre a la isla. Lanzarote vendría presuntamente de Lancelotto, que era un italiano. Esto me sirve simplemente de introducción para que ya desde casi 200 años de que sea la guerra de la conquista en Gran Canaria, Sí. ya los europeos empiezan a venir a las islas con dos motivos principalmente. Venían buscando metales, pero en Canarias no había metales. Ajá. Entonces, las incursiones, ¿cómo las van a sufragar los europeos? Que los europeos no vienen a ver qué tal estás, a tomarse un café o sea, venían a sacar beneficio. Claro. Sí, no, Y no venían de vacaciones, ¿no? no, no Como era de suelen venir vacaciones, ahora. claro, era otros tiempos. Vale, Entonces, dime. van a ser razzias esclavistas. En Cla- la costa van a capturar indígenas canarios que van a ser repartidos por los principales puertos de Europa. claro. Esto sucede 100 años antes de la conquista, de la guerra. O sea, y hay datos de que antes de que llegaran los castellanos, ya Mm. nos visitaban esos europeos. Normandos, genoveses, florentinos, mallorquines también, porque hay guerras entre ellos. Los mallorquines saben que los italianos están viniendo, entonces los mallorquines también empiezan a venir. El papado, el papa se entera de lo que se está cosiendo y también manda frailes y demás a evangelizar, que ese es el otro tipo de conquista que existe. Porque hay dos tipos de viajes que realizan los europeos a Canarias. ¿Vale? Uno es el de conquista no militar, sino mediante la guerra, a capturar indígenas, aborígenes canarios para esclavizarlos, y también obtener la horchilla, que es Sí, un colorante. sí, que se usaba mucho para tintar, ¿no? Para el tiñe Sí. de ropas y hasta para, no sé si hasta para escribir, ¿no? Sí, bueno, lo desconozco, pero Ujú, posiblemente es como lila, ujú. el color creo. Y también robaban hasta el ganado, o sea, era cuestión de sacar todo lo que pudieran. Y Lo que pasa es el motivo puede ser que la intención era como llegar a África y veían las islas de por medio, ¿o qué? que en principio sí, buscaban metales, Claro. porque desde la Edad Media a Europa llegaban metales desde África, desde el continente, por rutas caravaneras que venían por el Sáhara. Ujú. Y en un momento determinado los europeos se lanzan a la búsqueda de esos minerales, de esos metales. Bueno, Pero en Canarias no hay metales y entonces lo que se dedican es a esclavizar a los aborígenes claro. y a robarles el ganado también, mientras se pueda. Pero también existe otro tipo de europeos, principalmente mallorquines, frailes, franciscanos y demás, que vienen en son de paz. No vienen Sí, a hacerle daño a los aborígenes, ujú. pero que vengan en son de paz no quiere decir que sean inocentes. Vienen para otro tipo de conquista que es la ideológica, la Ujú. evangelización, convertir a los aborígenes al cristianismo para que así luego pues queden supeditados a toda esa estructura del pago de diezmos, es otro tipo de conquista del que también tenemos, que ahí es cuando se funda el obispado, el primer obispado de Canarias se funda prácticamente 100 años antes de la conquista de la isla. Creo que le estás En la isla dando éramos, ideas a la gente, ¿eh? ¿sí? Sí, bueno, o por lo menos a mí me la acabas de dar. La dije, La pregunta que me acabas de casi resolver lo del obispado a mí que tenía dudas, ¿vale? Ah, pues es que tengo que tener cuidado ya. Sabía que si se me iba, a lo mejor, no sé si lo llegué a decir, No, lo no, correcto. no lo has dicho, no lo has dicho. Vale. Simplemente has dicho que 100 años antes de la conquista, sí, porque cuando yo leía aquí la pregunta veía en 1351, ¿no? Mm, Pues entonces me quedé, digo, 1351 si nos conquistaron más tarde, ¿no? mm. ¿Qué fue antes? Sí. Ah, pues mira, no lo sabía, no, lo desconocía completamente y de hecho pensé que fue en la época de la conquista cuando ya comenzaron con todos estos temas religiosos, ¿no? Vale, cuéntame, venga. Bueno, hay que decir que ese obispado tiene un poco de truco porque se fundó en los papeles, quedó registrado, Ajá, pero lo cierto es que los obispos nunca vinieron,
o quizás vino uno una vez, pero la norma era que los obispos por aquí ni pasaron, los que eran los encargados, Claro. porque la isla seguía siendo de los aborígenes. Simplemente los frailes se habían asentado en una zona de costera y habían levantado pues alguna torre que se levantó en aquella época, pero no fue un obispado como tal, realmente no llegó a triunfar porque los aborígenes, aunque algunos sí se convirtieron, probablemente obligados o alguno lo pudo haber hecho convencido, pero claro, es que los aborígenes en ese momento están recibiendo europeos, que a veces vienen en son de paz a evangelizar y otras veces vienen a robarte el ganado y a esclavizarte. Entonces es una época de mucha convulsión que se da en la isla de Gran Canaria y lo que provoca al final es que ya son dos normandos, que seguro que el nombre les va a sonar, Jan de Betancourt y Gadifer de la Salle, Sí. que son los que conquistan Fuerteventura y Lanzarote. Estos dos normandos, cuando terminan la conquista de Fuerteventura y Lanzarote, que eran dos islas menos pobladas, porque ahí hay menos recursos hídricos, hay menos población y encima las islas son llanas, es mucho más difícil defenderlas. Jan de Betancourt se viene arriba y va por Gran Canaria, que se llamaba Canarias. Pero Jan de Betancourt con los normandos viene a Canarias a conquistarla y como no puede, porque lo recoge la conquista, porque ve que si sigue se va a llevar, y perdónme la expresión coloquial, la del pulpo, porque los de la isla de Canarias sí que, además que tienen más barrancos y demás, hay más población, y ahí es donde moriría el Guanarteme Artemi que comenté antes. Sí. Ahí es cuando los cronistas normandos escriben la Gran Canaria, la que no hemos podido conquistar, la Grande Canaria. Claro. Existe la hipótesis de que ahí es donde surge el nombre de nuestra isla. Como Gran Canaria, ¿no? Claro, para diferenciarla como ya se llamaba Canaria, pero ahí es cuando ellos le ponen ese adjetivo de grande, de gran, cuando tropiezan, son incapaces de conquistarla, esos señores normandos. Y lo que hacen finalmente es dirigirse al Hierro y La Gomera, que son las siguientes islas que se van a conquistar, que son las islas del señorío. Claro. Entonces, vamos a tener justo ya, para ir dejándolo aquí, antes de la guerra de Gran Canaria, unas islas Canarias que va a haber 4 islas que ya van a estar conquistadas por señores. Va a haber un señorío que va a ser el señor de las islas de Canarias, que va a ser dueño de Lanzarote, Fuerteventura, el Hierro y La Gomera, y 3 islas que a ojos de los europeos siguen siendo rebeldes, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, en las que va a tener que venir la mismísima corona, los propios reyes de Castilla y Aragón, con sus recursos, con ayuda también del papado, que se va a tener que recaudar mucho dinero, a acometer la empresa de esa conquista de esas 3 islas que los señores eran incapaces con sus recursos de conquistar. Claro. Y ahí es cuando eso lo dejamos para el próximo programa. Entonces, no, pero mira, me sorprende que en los inicios de cuando mandaban esos monjes, ¿no? O montaron ese obispado, permitieran ese asentamiento, ¿no? En las costas. Sí, ya que algunos venían en plan de guerra, ¿no? De saqueo, de robar o incluso hasta de llevarse gente, me imagino, ¿no? En aquella época, ¿no? Para esclavizar. Pero me sorprende que permitieran, ¿no? De alguna manera, pues que se asentaran esos sacerdotes, ¿no? O esos monjes, los primeros que llegaron, ¿no? ¿O no? Bueno, no tenemos la capacidad de concretar, claro. Pero sí hay que matizar que los aborígenes hacen política, o sea, es que no eran unos salvajes, eran sociedades que tenían su estructura nobiliarias y demás, y si los europeos venían de igual a igual en son de paz claro. incluso podrían tener alguna relación comercial en esas... Que no, lo que no podemos cuantificar cuántas serían, ¿no? Pero si esos frailes vienen en son de paz y traen a cambio, seguramente, para ganar la confianza de los aborígenes, traerían algún tipo de prebenda, traerían... Claro. Por ejemplo, en la cueva pintada de Galdar se han encontrado monedas del reino de Aragón, del siglo XIII, que estarían en posesión de los aborígenes.
Que los claro. aborígenes no compraban nada con eso, ¿en dónde iban a ir al supermercado con una moneda? O Pero no, pues imagínate, ¿no? Me voy con el vecino de Arucas y toma una moneda y me llevo la, no sé, la cabra, ¿no? O sea, es- claro, claro. no Oye, van a ir al Mercadona de Tirajana, ¿no? Pero a lo mejor una de las hipótesis que se plantea es que pudiera ser un elemento también de prestigio para, para esos guaires de Gran Canaria que tenían relaciones con los europeos, o sea, sí, lo que que también se... hacían política, ¿no? O sea, que si venían en son de paz y a lo mejor intercambiaban, ¿no? También hasta productos, ¿no? Sí, lo que se desprende de las crónicas un poco que los aborígenes, en lo que respecta a ellos, mantienen, en función de cómo les venga desde fuera, pues ellos responden. Claro. Si vienen en son de guerra, pues te encontrarás emboscadas y demás, y si vienen en son de paz, hasta cierto punto lo que se percibe es que pudiera haber algún tipo de, manteniendo la distancia, pero tampoco lo podemos decir con certeza, ¿vale? Claro, sí, que ya lo decías al principio, que lo que nos queda es escrito por los conquistadores, ¿no? O sea, Claro, eso es. hay que cogerlo también con puntillas, si no tenemos nada que cuente exactamente con las palabras de ellos, ¿no? O con lo que ellos hicieron en aquel momento que demuestre lo que estaban a lo mejor realizando en aquel momento. Qué pena, Sí, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? sí, Qué pena. la verdad que sí. A ver si más adelante hay una máquina del tiempo o algo que no... Bueno. Pero al hilo de lo que estamos comentando, conviene, por ejemplo, un episodio que se refleja de estos tiempos en los que ya Lanzarote y Fuerteventura están conquistadas, es que vienen portugueses y viene un señor que se llama Diego de Silva, Sí. que entra por el norte de la isla, de ahí da el topónimo a la Cuesta de Silva y lo que hoy en día el Puente Silva, Ujú. por un portugués que entró por el norte, y el Guanarteme de Galda en aquel momento era Gonaiga, el padre de Arminda, el padre de la niña. Gonaiga captura a Diego de Silva y le perdona la vida, Ah, aun a sabiendas que Diego de Silva venía a lo que venía. sí, a conquistarnos, ¿no? Sí, y Ujú. desde ahí a Egonaiga se le conoce como Guanarteme el Bueno en las crónicas. Los portugueses reflejan Egonaiga, Guanarteme el Bueno. Quiere decir, probablemente Gonaiga, pues también le interesaba decirle a los portugueses, oye, nosotros aquí, si ustedes vienen tal y nos respetan, pues podemos relacionarnos. Claro, podemos convivir y mantener relaciones, ¿no? Porque al final, hombre, al fin y al cabo también yo me imagino a los isleños que tampoco salíamos de las islas, ¿no? Y ver a esa gente a lo mejor hasta con otras formas de vestir, ¿no? Con otras maneras y también les llamaría la atención, ¿no? Igual que ellos nosotros. Sí, sí, se pueden producir intercambios. Lo que pasa es que la realidad, la realidad en general de la condición humana, una de sus Sí, vertientes, y de los europeos mayoritariamente, porque tampoco vamos a llevar a engaño, claro. venían a sacar beneficio económico, venían a someter a los, ya sea por la evangelización o por conquista militar, Ujú, y así va a ser que, y ya para dejarlo justo antes de la guerra, ujú. los portugueses están merodeando ya la isla de Gran Canaria. Los señores, que son señores de Lanzarote y Fuerteventura, son incapaces de conquistar Gran Canaria, Tenerife y La Palma, Sí. y ahí es cuando la corona de Castilla, bueno, primero para contextualizar un poco mejor, quienes vivían en Lanzarote ya bajo el dominio del señor, se rebelaron. Por lo visto el señor de Lanzarote y Fuerteventura no era muy buena persona, que digamos. Ujú, Se quejaron a los reyes de Castilla, a Isabel y Fernando, pidiéndoles que le pusieran, que llamaran un poco al orden al señor de aquí de Canarias, que aquí estaba viendo un despelote. ujú. Entonces, Isabel manda a un emisario aquí a ver cómo está la situación y se sobreentiende que ese emisario de los Reyes Católicos, cuando llegó y vio lo que había, y vio también el potencial de Gran Canaria y de Tenerife, vuelve a Castilla ese emisario y lo que se decide, lo que deciden los Reyes Católicos con el señor de Lanzarote y Fuerteventura es: pórtese usted mejor con su vasallo ahí en la isla,
y le mantenemos el señorío, pero el derecho para conquistar las islas que faltan, que hasta ese momento el que tenía el derecho era el señor, nos lo cedes a la corona. Claro. Y ahí es cuando en 1477 la corona de Castilla adquiere ese derecho, porque hacía falta en la legislación europea quien tenía, y sobre todo también porque si no los portugueses, tarde o temprano también lo iban a intentar. Claro. De hecho hay otro fenómeno curioso que sucedió, que reflejan las crónicas, que los castellanos ya estaban conquistando por Las Palmas, y se cree que los portugueses por la zona de Galda se aliaron con los aborígenes para echar a los castellanos. Ah, sí. O sea, que al final aquí todo es una cuestión de poder, no de raza ni de etnia. Claro. Entonces los portugueses eran capaces de ayudar a los aborígenes con tal de perjudicar a sus enemigos de Castilla. Exacto. Entonces, otro fenómeno que se dio, y entonces ya ahí lo dejamos en 1477, la corona de Castilla asume ese derecho de conquista, y al año siguiente van a partir varios barcos. La corona de Castilla manda una serie de tropas y demás, creyendo que la conquista, bueno, el señor no ha podido, pero nosotros somos Castilla y conquistaremos esas 3 islas que faltan. Pero lo cierto es que la cosa no salió como ellos esperaban y se va a prolongar hasta durante 5 años. Los aborígenes van a ofrecer una resistencia mucho mayor de la que Castilla esperaba. Claro. Y serán esos 5 años que marcan la historia de nuestra isla, que probablemente ese momento histórico, yo creo que esta isla no ha tenido, por suerte, un episodio igual, y que veremos en el próximo día. Pues de acuerdo, para el próximo miércoles. Pero antes de despedirte, contestamos las preguntas ya, Samuel. Sí. Vale. Pues vamos a ver, las recordamos, ¿vale? Comenzamos el programa preguntándoles que con qué nombre fue bautizado Tenezor Semidán, último Guanarteme de Gáldar. Y decíamos A, Alfonso Guanarteme, B, Fernando Guanarteme y C, Felipe Guanarteme. También preguntábamos que dónde se estableció la sede del obispado de las Islas de la Fortuna. Primer obispado de la historia de Canarias en 1351. La fechita era lo que a mí no me cuadraba, y ya me ha explicado bien Samuel. Bueno, A, Las Palmas, B, Gáldar y C, Telde. A los oyentes mañaneros quiero decirle que que nos están escuchando por la mañana y como ya no estamos en directo, que si quieren mandar también sus respuestas nos las pueden enviar, que yo luego por la tarde, cuando comencemos nuevamente el programa en la tarde, pues hablaré de esas respuestas que nos enviaban, ¿vale? Bueno, buenas tardes. La primera pregunta es Fernando Guanarteme y la segunda pregunta, la del obispado, y la segunda es Gáldar. Nos dicen, tengo otro por aquí, buenas tardes, felicidades por el programa, felicidades Samuel. Mis respuestas son Fernando Guanarteme y Telde, nos dicen. Vale, tenemos otra por aquí que nos dice, a ver, perdona un momento, a ver si me está fallando el WhatsApp, ¿vale? Nos dice la primera Fernando Guanarteme y la segunda Las Palmas. Y tenemos otra que nos dice Fernando, buenas tardes, también te da las felicidades por el programa, ¿vale? Nos dice Fernando Guanarteme y Telde. Pues nos han dado, respecto al obispado, nos han dado respuestas muy diferentes, ¿no? A ver, nos han dicho Telde, Las Palmas, sí. dos Telde, ¿vale? Y Gáldar, Las Palmas y Gáldar. Y luego todo el mundo en consenso con Fernando Guanarteme. ¿No se han equivocado o no? Sí, hombre, ahora como para atreverme yo a decir que no a lo de Fernando Guanarteme, Cuando todos los oyentes han dicho Fernando Guanarteme, hombre, yo creo que...
Fernando Guanarteme se queda. No, pero sí, evidentemente es correcto. La explicación sería que el rey de Aragón en aquel momento y de Castilla era Fernando el Católico. Ajá. Y se entiende que de ahí pues partiría la idea de que Tenezor Semidán, Guanarteme de Gáldar, se bautice con el nombre de Fernando, una especie de tú eres rey y yo también soy rey Claro. de mi localidad. Y tú de Y tu Guanarteme, ¿no? O bueno, Guanarteme no, me refiero de tu Gáldar, pero que manteniendo lo que era el Guanarteme, ¿no? Como era el rey en ese claro, momento. claro. Mm. Vale, Ese va a ser esa controversia que ha habido con Fernando Guanarteme, ya lo veremos, porque da para bastante, ha habido bastante debate sobre eso la posición de... te iba a preguntar, porque a Fernando Guanarteme se le dice el converso, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sí, se la di yo de todo prácticamente. Bueno, pero a mí la que me ha Sí, quedado esa, el converso, pero que daba, o lo que he podido yo interpretar, daba a entender que como que se vendió precisamente a ese rey de España, ¿no? Rey de sí, España, rey de Castilla, perdón. sí. ¿Sí o no? Sí, sí, es Ah, una de las lecturas que se puede hacer desde la actualidad, que ya intentaremos el próximo día pues contextualizarlo vale. y ver qué conclusiones podemos sacar de ello. Pues sí, señores, es Fernando Guanarteme el nombre con el que fue bautizado Tenezor Semidán, último Guanarteme de Gáldar. Y ahora vamos a la segunda pregunta, ¿dónde se estableció la sede del Obispado de las Islas de la Fortuna? El primero de la historia de Canarias en 1351. A ver, dame la respuesta porque ya tenemos dos Telde, uno Gáldar y otra Las Palmas. ¿Cuál es? Pues era la ciudad de Telde. Hombre, Llegaron por ahí, por la zona del este, probablemente por la bahía de Gando o por esa zona, y ahí donde se conoce como Obispado de la Fortuna, de las Islas de la Fortuna, o Obispado de Telde. amigo, qué bien. Pues en Telde, pues fíjate, yo casi lo ponía en Galdar también, ¿eh? No, en Galda no se atrevieron porque... Hombre, por lo que nos has contado ahora, ¿no? Aunque en Galdar teníamos a ese Guanartemato bueno, ¿no? Que Claro, le... pero eso fue después, por eso, es que Ah, claro, el vale, vale, vale. Obispado lo pillaron primero, entonces lo pusieron por Telde, por ahí entraron, intentaron evangelizar y bien, eso es lo que teníamos para hoy. Ajá, pues esta primera parte de Macaronesia con la conquista de Gran Canaria. Cuidado, señores, ¿eh? Estamos hablando de la conquista de Gran Canaria. Ya Samuel pues nos has puesto un poquito en antecedentes, ¿no? Cómo era Gran Canaria antes de que comenzara toda esa conquista y ya como nos has dicho, ¿no? Y con lo cual yo también he aprendido, pues ya había aquí gente que nos conocía, ¿no? Que ya querían venir para esta tierra, ¿eh? Hemos ¿Mm? gustado toda la vida, Samuel, ¿te das cuenta? Bueno, pues hay amores que matan. Sí, desgraciadamente, desgraciadamente. Oye, Samuel, hasta la próxima semana entonces. Hasta la próxima, un saludo a todos. Un saludo muy grande. Gracias por Macaronesia en el día de hoy. Bueno, nosotros continuamos más cosas.